tiene que ser uno cerca de tu casa, que es de Plaza Sur. Para que Play en la clase para que quede guardada también, y además voy a compartir pantalla para que vean lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Bien? Voy a apagar mi cámara para que se pueda ver mejor. Y vamos a esperar que esto sea grande para que comencemos. Estas primeras dos unidades, chiquillos y chiquillas, de historia es trabajo en teoría de la historia. Vamos a ver teoría relacionada a las categorías y cómo se construye el conocimiento histórico. Esta primera unidad se titula ¿Qué es la historia? Y el primer contenido que vamos a estudiar se define como las categorías del conocimiento histórico. Bien, la clase de hoy tiene el objetivo de que podamos comprender qué es la historia como disciplina, cómo se construye la historia y cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana. Un punto importante aquí, antes de comenzar la clase, es definir qué es la historia, o cómo vamos a definir en el curso qué es la historia. Vamos a definir la historia como una disciplina, bien, como una disciplina que va a interpretar el pasado para poder comprender este presente. Así vamos a definir qué es la historia, como una disciplina. Pero también vamos a dejar paso para que también podamos ver la historia como una ciencia, en este caso como una ciencia social. ¿Ya? Para poder construir la historia, nos vamos a basar en ciertos conceptos que son básicos de estudiar. ¿Por qué son básicos de estudiar y por qué son importantes? Porque la historia necesita, en su construcción, una serie de conceptos, ¿bien?, para construir el conocimiento histórico. Necesitamos conceptos que nos van a ayudar a ir respondiendo preguntas que son clave para construir el conocimiento histórico, ¿bien? Y son preguntas que nos tenemos que hacer todos y todas a la hora de querer hacer historia o querer estudiar historia, que tienen que ver estos conceptos y estas preguntas con 5 áreas fundamentales: el tiempo, el espacio, las estructuras, las coyunturas y las causalidades. Bien, estos 5 conceptos, que los marqué con rojo, nos van a responder 5 preguntas claves, 5 preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, el tiempo nos va a responder la pregunta del cuándo. Bien, ¿cuándo ocurren los hechos? Entonces podemos decir que el tiempo tiene que ver con una pregunta relacionada al cuándo. ¿Cuándo es la independencia de Chile? ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Cuándo fue el estallido social en Chile? ¿Cuándo fue el bombardeo a la moneda en Chile? Bien, entonces el concepto tiempo nos responde siempre la pregunta del cuándo, un concepto sumamente importante para poder estudiar historia. O sea, al responder cuándo nos va a ayudar a localizar temporalmente los hechos históricos, respondiendo a la pregunta ¿cuándo? Bien. Por otra parte, tenemos una pregunta relacionada al espacio, que tiene que ver con el lugar físico. Esta va a tener relación con la pregunta ¿dónde? ¿Bien? El dónde tiene que ver con el espacio geográfico. ¿Dónde fue la independencia de Chile? ¿Dónde fue la primera junta de gobierno? El dónde. Bien, el tiempo y el espacio son dos variantes. El tiempo y el espacio son dos variantes fundamentales para estudiar la historia. Bien, el dónde y el cuándo. Estas dos preguntas son fundamentales para construir historia porque siempre van a estar presentes. Bien, siempre van a estar presentes en la historia. El dónde y el cuándo. También tenemos las preguntas relacionadas a las estructuras. Y cuando me refiero a las estructuras,
Me estoy refiriendo a un espacio, o perdón, a una construcción social que nos da para poder explicar una sociedad. Bien, por ejemplo, ¿cómo es que socialmente se construye lo que definimos como sociedad? Podríamos decir que son en base a cuatro pilares fundamentales, dentro de los cuales definimos, por ejemplo, dentro de los cuatro pilares definimos uno, por ejemplo, que tiene que ver con un pilar político, en donde nos basamos en ese pilar para poder buscarle solución a los problemas cotidianos y cómo los resolvemos. Está presente en todas las sociedades. Ojo, no malinterpretar político con clase política. Ya todos sabemos, actualmente en nuestro presente, cómo es que funciona nuestra clase política. Pero la política tiene que ser un pilar en base a nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque la política es la que nos busca solucionar los problemas cotidianos. La política la puede hacer una junta de vecinos, un club deportivo, lo puede hacer una familia, lo puede ser uno como persona, un ser político. Bien, eso tenemos el primer pilar social o de una sociedad. Otro pilar tiene que ver con lo económico y tiene que ver cómo es que las sociedades sobreviven en el tiempo. Si son cazadores, si son recolectores, si son agricultores, si se basan en un comercio, si tienen el intercambio como forma de actividad económica. A eso me refiero con económico. ¿Cómo sobreviven las sociedades? Bien, tenemos dos pilares, político, económico. Otro pilar importante tiene que ver con lo cultural. Bien, un pilar cultural. Y lo cultural hay que entenderlo como todos los actos que realizamos nosotros de manera cotidiana. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué escuchamos? ¿Cómo hablamos? ¿Bien? ¿Dónde vivimos? A eso me refiero con un pilar cultural. Y por último, el cuarto pilar, que sería como el de la casa, tiene que ver con un pilar social. ¿Bien? Un pilar social y que tiene la característica de establecer de cómo nos organizamos. Si somos nómades, si somos sedentarios, si nos organizamos en base a estamentos sociales, en base a clases sociales, alta, mediana, baja, ¿cómo nos organizamos? ¿Bien? Entonces, en este sentido, la pregunta relacionada a la estructura tiene que ver con la pregunta del cómo. ¿Bien? ¿Cómo es la política en el siglo XX en Chile? ¿Cómo es la cultura en la Edad Media? ¿Cómo es la actividad económica que tienen los primeros habitantes de este mundo? Bien, entonces, cada uno de estos conceptos, como el tiempo, el espacio y la estructura, responden preguntas claves para poder estudiar historia y hacer historia. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, otro pilar importante, o perdón, otro concepto, tiene que ver con la coyuntura o con los acontecimientos. Y este acontecimiento responde a la pregunta que tiene que ver con ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? ¿Qué pasó con la independencia de Chile? ¿Qué pasó el 18 de octubre del 2019 en Chile? ¿Bien? ¿Cuál fue el acontecimiento importante? ¿Qué? ¿Bien? Y por último, tenemos el concepto número 5, que está relacionado con la pregunta de las causas. Una causalidad tiene que ver con las causas. Y en este sentido sería el por qué. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre en Chile un golpe de Estado? ¿Por qué ocurre una crisis económica? ¿Por qué ocurre una revolución? ¿Bien? Entonces, para poder construir historia, para poder estudiar historia, tenemos que responder estas 5 preguntas, estimados y estimadas. El cuándo, el dónde, el cómo, el qué y el por qué. ¿Bien? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Tienen dudas? Ahora, ¿queda todo claro? Sí, sí, ¿Sí? por acá sí. Bien, vamos a continuar entonces, chiquillos, ya que no queda claro. Sí, todo. Vamos a borrar esto. Y pasamos a la siguiente diapo.
Pueden ir tomando apunte, porque luego estas diapos las vamos a ir compartiendo, ¿bien? Voy a apagar la pantalla. Perdón. Ya, la primera categoría que dijimos que estaba era el tiempo. En este caso vamos a hacer la división de dos tiempos. Perdón, de dos tiempos. Una que se define como el tiempo histórico, que sería esta que está a la derecha, y por otra parte tenemos la que se define como el tiempo cronológico. ¿Bien? ¿Cuál es la característica de estos tiempos? Es lo que vamos a ver enseguida. Cuando hablemos del tiempo cronológico, nos vamos a referir principalmente al tiempo que nos permite ubicar los hechos, de manera precisa. Bien, el tiempo cronológico es el que nosotros ocupamos a diario, el que está en el reloj, el que está en el calendario. Ese es el tiempo cronológico. Entonces, cuando hablemos del tiempo cronológico, es ese tiempo que nos permite ubicar los hechos históricos en una fecha precisa. 11 de septiembre de 1973. ¿Qué pasa en Chile? Importante. El 11 de septiembre de 1973. Fue el golpe de Estado. Golpe de Estado, ¿bien? Entonces el tiempo cronológico justamente nos da la fecha exacta, la fecha precisa, ¿bien? Nosotros en historia vamos a ocupar el que se define como el tiempo histórico, ¿bien? Y este tiempo histórico implica distintas nociones y conceptos, y se ocupa principalmente para explicar los procesos históricos, para explicar el proceso en cuanto a dónde empieza y dónde termina este proceso. ¿Bien? Esa es la gracia del tiempo histórico, es ubicar los procesos en base a su inicio y en base a su final. ¿Bien? El tiempo histórico siempre se ve reflejado en las líneas de tiempo. Es muy característico ver el tiempo histórico, cómo este se caracteriza en base a su principio y en base a su final. Cuando empieza, por ejemplo, la prehistoria, cuando termina. ¿Por qué empieza la prehistoria? ¿Por qué termina? Bien, esa es la gracia del tiempo histórico. Nos ayuda a explicar y a ubicar de mejor manera los procesos históricos. Aquí también hay que detallar que tanto el tiempo cronológico como el tiempo histórico van de la mano. Necesitamos la fecha para poder ubicar y explicar los procesos históricos. Nos ayuda a ordenar de manera clara qué fue primero y qué fue después. Esa es la gracia de estos tiempos, ir ubicándolos. ¿Ya? Vamos a distinguir dentro del tiempo histórico los tiempos que plantea Brodel. Es un historiador francés que justamente nos habla de tres tiempos o tres categorías de tiempo y que se basan en la duración de estos tiempos. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de que en base a la duración y a la naturaleza y alcance de los procesos es que nosotros vamos a categorizar, los tiempos históricos. Vamos a hablar de un tiempo, por ejemplo, de corta duración. Vamos a hablar de un tiempo de mediana duración y vamos a hablar de un tiempo de larga duración. Bien, estas tres son categorías de tiempo. La primera, la de corta, se refiere a un acontecimiento muy puntual. Por ejemplo, podríamos decir el terremoto del 27 de febrero del 2010 en Chile. Fue puntual, fue preciso. O sea, yo creo que a muchos de nosotros y nosotras esa fecha no se nos ha olvidado. ¿Qué pasó el 27 de febrero del 2010? De hecho, podemos llegar más allá y contar un relato en base a esa fecha. ¿Dónde estábamos, por ejemplo? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo estaba la noche? Porque fue de noche. ¿Cómo estaba la noche? Yo me acuerdo que la luna estaba gigante y que alumbró mucho acá en el litoral cuando se cortó la luz. Entonces, los procesos de corta duración tienen que ver con acontecimientos muy puntuales. 27 de febrero del 2010. ¿Bien? Tenemos también los de mediana duración, los cuales tienen acontecimientos cuyo desarrollo puede medirse en una década, en 10 años, en 17, en 20 años. Caso de esto es la dictadura militar que ocurrió en Chile desde 1973 hasta 1989, porque en el 90 viene el plebiscito.
¿Ya? Entonces podemos decir que este acontecimiento, el de mediana duración, va a tener una repercusión mucho más amplia en comparación al de corta duración. Por eso hablamos de que es de mediana duración. Ocurre más, tiene un proceso que dura más de un año. Por eso hablamos de mediana. Y el de larga duración va a corresponder a estructuras sociales que se mantienen por cientos de años. Ejemplo de esto va a ser la Edad Media, la cual dura aproximadamente 1000 años. Bien, entonces, cuando hablemos de las duraciones del tiempo histórico, tenemos que pensar en cuántos son los efectos de los acontecimientos que ocurren en la historia. Si es un terremoto, podemos decir que es de corta duración. Si es, por ejemplo, una dictadura o una revolución, podemos decir que es de mediana duración. Y si en cambio esto genera una estructura que se mantenga por 100 años o por más, podemos hablar de un proceso de larga duración. ¿Bien? ¿Se entiende el tiempo, chiquillos, chiquillas? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a continuar entonces. Sí, sí, se entiende. ¿Sí, sí? Ya. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo, chiquillos y chiquillas, de las líneas de tiempo y que tienen que ver justamente con los tiempos históricos, con lo que plantea Brodel. Uno puede hacerse una línea de tiempo, en este caso, por ejemplo, de la tecnología, podríamos hacerle una línea de tiempo relacionada a nuestra vida personal, podríamos hacer una línea de tiempo relacionada a la historia de un país. Bien, la línea de tiempo es una herramienta que nos ayuda a poder ubicar cronológicamente los hechos de la historia. En este caso, como les dije, es de la tecnología. Ahora les voy a pedir la participación, chiquillos y chiquillas, para que podamos ir categorizando los 3 tiempos históricos en esta línea. Bien, entonces la primera pregunta que les voy a hacer es ¿cuál de todos estos hechos que aparecen en la línea de tiempo puede ser categorizado como un hecho de larga duración en la historia? La piedra. La piedra, podríamos decir, dígame. Yo creo que podría ser el avión. El avión, al igual que la piedra, al parecer no han durado más de 100 años. Y tiene que ver netamente con lo tecnológico. ¿Qué podría ser considerado de larga duración? Fíjense en las El hacha. fechas. El El hacha. La hacha. rueda. La rueda. El teléfono. El teléfono. Ya estamos tirando la chunte. Les voy a dar a los chiquillos la pista. Dijimos que cuando hablemos de larga duración nos vamos a hablar de los periodos de larga duración. Perdón, de acontecimientos que duran más de 100 años. En este caso tienen que ver con los nombres que aparecen acá, chiquillos y chiquillas. Tienen que ver con las etapas de la historia. En este caso, ¿qué hecho sería de larga duración? La Edad Media. La Edad Media, exacto, espérenme, déjenme marcar. Wow. Podría ser la Edad Media. La edad de los metales. ¿No? La Edad de los Metales. Justo se cambia, espérenme, que se está justo cambiando. Ahí sí. Podría ser la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad de los Metales, el Neolítico, el Paleolítico, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Bien, todas estas edades son procesos de larga duración, porque duran más de 100 años. Bien, eso es un punto importante. Ahora, vamos con los de mediana duración. ¿Cuáles creen ustedes que es un hecho de mediana duración? ¿Mediana? ¿Perdón? De mediana duración. El molino. Bien, aquí podríamos decir el molino, podríamos decir también el avión, la máquina de vapor, el teléfono móvil, la punta de flecha. Todos estos procesos, la hacha de piedra, la primera escritura, los acueductos, la imprenta, son hechos de mediana duración. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los de mediana y larga duración? Que estos de mediana duración no van a cambiar las estructuras sociales como lo va a hacer si, por ejemplo, la Edad Media.
o la edad moderna, en donde se deja acá, donde se cambia rotundamente, por ejemplo, los reinos feudales por un imperio, por un país. Entonces es importante destacar que cada hecho, en base a cómo afecta en la historia, es como se va a categorizar. ¿Ya? Y nos faltaría el último proceso, el de corta duración. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un hecho de corta duración? ¿La primera escritura? No. Dijimos que ¿Puede ese era ser? de mediana. Ah, El de corta duración, estimados y estimada, tiene que ver con las fechas. Con la fecha de inicio y la fecha de fin. Así es. Cada fecha de inicio y cada fecha de final marca un hecho de corta duración. ¿Bien? Porque solo nos marcan un inicio y un final. Aquí lo importante sería, por ejemplo, poder ser capaz de explicar los procesos de larga duración. Pero también podemos hacer una historia con la mediana duración y con la corta duración. Por ejemplo, ¿qué pasa en América en 1789 en 1789 cuando estalla la Revolución Francesa? ¿Qué está pasando en Chile en esa fecha? Estamos viviendo en una colonia, podríamos decir, dependemos de España. Bien, podemos crear una historia. Entonces, para sintetizar lo que hemos estado hablando sobre las fechas y los tiempos históricos. El tiempo histórico nos va a ayudar a poder ubicar los procesos de manera clara y para poder distinguir qué proceso es antes y qué proceso es después. Esa es la idea de los tiempos históricos. Poder categorizar las fechas, ¿para qué? Para que no sean fechas que se puedan olvidar o que se pierdan. Esa es la idea. ¿Bien? ujú, ¿Queda claro? sí. Ya, vamos a continuar entonces. Voy a borrar rapidito la pizarra. ¿Dudas, chiquillos, por mientras? ¿Consultas? ¿No? No. Ya, la siguiente categoría tiene que ver con el espacio geográfico. Y dijimos que este espacio respondía a una pregunta que está relacionado con ¿dónde ocurren los hechos? Bien, el espacio, al igual que el tiempo, es una variable fundamental. Bien, el espacio es una variable fundamental, puesto que es el lugar en donde se ubican los grupos humanos. Bien, el espacio a nosotros nos determina. No es lo mismo vivir en la playa que vivir en Santiago, por ejemplo. No es lo mismo vivir en el desierto que vivir en la Araucanía. Bien, entonces, muy importante determinar de que el espacio influye directamente en los grupos y en la historia de vida de cada una de las personas. En este sentido, el espacio a nosotros nos determina nuestra relación con el medio, nuestro cuidado con él, nuestra interacción continua que tenemos con un espacio geográfico. Entonces es importante determinar que tanto el tiempo como el espacio son dos variables o son dos conceptos que son muy importantes para estudiar la historia. ¿Por qué? Porque ambos responden dos preguntas que siempre van a estar: el dónde y el cuándo. ¿Bien? Podemos decir, por lo tanto, que los hechos históricos se producen en un tiempo determinado y en un espacio geográfico. Esto hace necesario considerar la ubicación geográfica de los acontecimientos históricos. La categoría de espacio y tiempo interesa por sobre todo al historiador en cuanto tiene una relación directa con la sociedad, con el territorio ocupado y la relación específica con la naturaleza. ¿Alguien de aquí es parte de la cultura mapuche? No, ¿O de alguna otra etnia? Yo no. ¿No? yo tampoco. Bueno, yo tampoco. ¿no? Nuestros pueblos originarios o nuestras culturas ancestrales tienen una como visión bastante significativa con el entorno y cómo es su relación interactiva, cómo se relacionan, por ejemplo, con el cuidado de las aguas, con la tierra,
con las montañas. A ellos, al fin y al cabo, esos espacios geográficos a ellos los determinan como historia. Por ejemplo, el rendirle tributo a las montañas, como es el caso de los Aymara, el rendirle tributo al agua, a la tierra, en caso de la cultura mapuche. Cada una de esa relación con su espacio natural va a significar una historia. Bien, por eso es tan importante para el mapuche la tierra. Un mapuche sin tierra, por ejemplo, no sería mapuche. Es bastante complejo poder relacionar a un mapuche sin tierra. Por eso, al fin y al cabo, se da el conflicto actualmente con el Estado chileno, porque tiene que ver con sus tierras y cómo ellos ven el cuidado con la tierra. Es algo muy, ¿cómo decirlo? A ver, muy significativo el cuidado y el trato de la tierra por parte de ellos. No así como, por ejemplo, lo ven los grandes empresarios o latifundistas o el Estado chileno. Ahora, que se categoricen como terroristas o no, es tema de otra historia. Pero lo importante es hacer el ejercicio de cómo es la relación que tienen nuestros pueblos originarios con los espacios naturales. Y cómo nosotros, actualmente, en el siglo XXI, nos relacionamos con estos medios. Es significativo y es parte de una reflexión que debemos hacer cotidianamente. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestro entorno? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Le damos importancia, por ejemplo, el ver una flor, el ver una planta, el ver el mar, por ejemplo, en estar en una duna? Eso tiene que ver con la interacción con el espacio. Y en el tiempo determinado, obviamente que sí. En un espacio y en un tiempo va a determinar una historia por contar. Eso es muy importante. Y por eso les comento que tanto espacio como tiempo son variables que siempre van a estar dentro de la historia. Son variables que no van a cambiar. Es así como podríamos decir que los hechos nunca van a suceder en el vacío. Siempre va a existir un tiempo y un espacio. Y a estas coordenadas es que nosotros podemos añadir al sujeto, o sea, a nosotros en cuestión. ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿Qué queremos contar de un tiempo y un espacio determinado? Y eso que nosotros queremos contar es lo que se llama como el hecho histórico. Bien, ese relato que queremos contar. ¿Se entiende, chiquillos? Hemos respondido a dos variantes importantes dentro de las preguntas. El tiempo, que es dónde, y el cuándo, que es el espacio. ¿No hay preguntas, chiquillos? O si tienen alguna duda, háganla ahora. ¿Le hace sentido lo que he estado hablando? Sí, no hay ninguna duda, al menos yo. Ya, gracias, Jamie. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente etapa ahora, ¿bien? Recuerden ir tomando apuntes, chiquillos, y haciendo consultas si las tienen. Vamos a esperar que esto cargue. Ya, las estructuras. Como les comenté anteriormente, las estructuras son este sistema de conceptos político, cultural, económico y social que conforman una sociedad. Bien, en el caso de la historia, las estructuras pueden entenderse como un sistema de conceptos que están relacionados y cuyo objetivo es precisar la esencia de objeto de estudio, contextualizar una realidad social que está pasando, por ejemplo, que queramos estudiar. ¿Qué está pasando a nivel social, político, económico y cultural con Francia en 1789, por ejemplo, cuando estalla la Revolución? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Chile para que un 18 de octubre del 2019 haya un estallido social? ¿Qué está pasando en el 2020 en Chile o en el mundo para que estalle un virus
que al parecer es buena onda, perdón, de lunes a viernes, pero sábado y domingo se pone mala persona. Entonces es importante entender las estructuras como el todo para poder comprender un hecho. ¿Cómo afecta este hecho a nivel político? ¿Cómo afecta este hecho a nivel cultural? ¿Cómo afecta este hecho a nivel social? ¿Y cómo afecta este hecho a nivel cultural? El claro ejemplo que podemos analizar, por ejemplo, es con el coronavirus. ¿Por qué es tan importante el coronavirus para las decisiones políticas que se toman en el país? A nivel político, ¿por qué es tan importante el coronavirus? Porque deja manejar la ninguna regla que está presente. Claro, o sea, quienes deben tomar la regla en este caso tienen que ser los políticos. Al fin y al cabo, el Estado tiene que dar las medidas necesarias. Exacto, dar las medidas necesarias para poder hacerse cargo del virus. Están buscando soluciones, lo político. Ahora, a nivel económico, ¿qué se refiere a cómo podríamos definir el coronavirus a nivel económico? ¿Qué significa en lo económico? Que al país le va a ir mal en muchos ámbitos, porque gracias a este virus se están quedando sin trabajo. Claro, o sea, se limitan los trabajos importantes. Sí. Podríamos decir de que ya todo tiene que ser online, si es que uno quiere basarse al consumismo. Podemos decir que en lo económico existe un gran monopolio de las farmacéuticas por encontrar la vacuna, porque al fin y al cabo eso es una competencia, el de la vacuna. Sí. Podríamos decir a nivel social, ¿cómo afecta el coronavirus? ¿Cómo nos estamos organizando en relación al coronavirus? Mal también. Podríamos decir que hemos vuelto al individualismo. O sea, nos están diciendo de que si nos juntamos 5 personas, no hay que juntarse porque nos podemos pegar el coronavirus. Nos estamos convirtiendo nuevamente en personas individuales. Cualquier otra persona me puede contagiar, entonces mejor no me junto. Y a nivel cultural, ¿cómo ha modificado la estructura el coronavirus? Hay que andar con mascarilla, tenemos que tener alcohol gel, ya no podemos saludar con besos, tiene que existir un distanciamiento, existen los toques de queda que podemos salir hasta las 10 de la noche. Entonces, si nosotros lo vemos, la estructura tiene que ver con estas 4 pilares que nos van a ir explicando qué va pasando con los procesos históricos. Bien, esa es la gracia que tiene la estructura. Estudiar un hecho, pero de distintos puntos de vista. Un punto de vista político, un punto de vista económico, un punto de vista social y un punto de vista cultural. Esa es la gracia de la estructura. Estudiar un hecho, pero de distintas variables. ¿Bien? ¿Entiende, chiquillos? La estructura es un poco complejo, pero cuando uno lo ve con ejemplos, se hace más práctico. Sí, se hace mucho más práctico con ejemplos. Podemos verlo con otro ejemplo igual, si quieren, o podemos seguir avanzando. ¿Usted igual podría hacer otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? Sí, bien. Ya. Exacto. Miren, vamos a hacer el ejemplo ahora del 18 de octubre del 2019. Es una fecha latente, por lo tanto es importante porque tenemos la memoria fresca. Tenemos el 18 de octubre de 2019. ¿Qué pasa? En Chile existen, bueno, los pingüinos, los estudiantes, después de un alza del pasaje notoria, deciden salir a la calle toda esa semana. El viernes 18 de octubre del 2019 ocurre lo que se denomina el salto al torniquete, en donde los pingüinos, los estudiantes, deciden evadir el metro saltando el torniquete. Esto genera en una serie de cadenas de consecuencias relacionadas a cómo siempre ha estado nuestra sociedad chilena. Una sociedad donde se vive totalmente desigual, una sociedad en donde si tú no tenés los medios o los méritos para poder ascender, es muy difícil poder ascender, donde una educación está basada en base al mercado, una salud que es paupérrima, o sea que te podés morir esperando a que te toque una hora. Todo esto desencadena a un 18 de octubre que va a desencadenar posteriormente en una
en un estallido social y en un periodo que vamos a vivir de crisis bastante importante socialmente hablando. ¿Bien? Ahora, estructuralmente, ¿qué va a significar desde el 18 de octubre hasta marzo del 2020, perdón, el estallido social a nivel político? ¿Qué va a significar? A nivel político. Podríamos decir que va a significar principalmente de que nos demos cuenta de la inoperancia que tiene nuestra clase política para buscar soluciones a los problemas que tenemos por ser parte de esta sociedad. O sea, el 18 de octubre, o el estallido social, nos refleja de que al fin y al cabo los políticos, al parecer, están más interesados en recibir su sueldo que buscarle soluciones a los problemas cotidianos, a nivel político. A nivel económico, ¿qué va a significar el estallido social en Chile? ¿Alguien se le ocurre a nivel económico? ¿No Pérdidas hay de respuestas trabajo, malas? cierres ¿Cómo? de fábrica, pérdidas de trabajo, cierres de fábrica. Ya, pérdidas de trabajo, cierre de fábricas. ¿Y qué más? ¿Qué más nos sirvió para darnos cuenta a nivel económico? La competición de las internacionales, la competición de las fábricas de medicamentos y fármacos. Súper bien, podríamos decir que a nivel económico el estallido social no abrió los ojos para darnos cuenta de que al fin y al cabo ningún recurso que existe en Chile es chileno. O sea que los que están ganando en Chile no es el país, sino que son unas pocas familias. Quienes tienen, por ejemplo, interés en la minería, quienes tienen interés en la tierra, quienes tienen interés en los latifundios, en el puerto. Entonces, este estallido social a nivel económico nos sirvió para darnos cuenta de que aquí no todos ganan, sino que son unos pocos los que sacan provecho, mientras que la mayoría podríamos decir que se alimenta de puras migajas. Que el sueldo mínimo es un sueldo que no alcanza, con suerte, para pagar el arriendo, si es que podéis. Pero ¿cómo vivís después el resto del mes? Ahí arréglatela tú solo. ¿Bien? Entonces, a nivel económico, este estallido social nos permitió darnos cuenta de cómo estamos viviendo económicamente, de que al fin y al cabo es muy difícil ahorrar en Chile y que uno vive mensualmente para sobrevivir. O sea, ahorrar en Chile es bastante imposible. También nos dimos cuenta del negocio de las AFP, que juegan con la plata de uno, ¿cierto? Entre otros aspectos más económicos. Ahora, a nivel social, ¿qué significó el estallido social a nivel social en base a la organización? Que todos se unieron para obtener algo justo para todos. Exacto, volvimos a la comunidad. Sí, La olla común en las poblaciones fue notorio, fue súper significativo. Mientras otra gente estaba perdiendo el empleo, la olla común apareció nuevamente en las poblaciones, algo que hace muchos años se había perdido. Volvimos a hablar con el vecino. El vecino, igual que yo, probablemente tenía miedo, pero también veía con otro ojo lo que estaba pasando en Chile, o lo que está pasando en Chile. ¿Bien? Entonces, socialmente va a significar de que exista una organización comunitaria. No es que todos vamos a estar en la misma sintonía, pero sí el vecino o esa persona que vive al lado mío probablemente tenga mis mismas necesidades. ¿Bien? Entonces esto lleva a darse cuenta que existe un otro que tiene mis mismas necesidades. A lo mejor peor, pero que sí tiene necesidades. Y a nivel cultural, estructuralmente, el estallido social, ¿qué va a significar? se quedó como un logo, yo creo, ¿Como un logo? porque puede ser porque muchos despertaron con todo eso que pasó, ¿Mm? quisieron hacer igualdad sobre todas las cosas que han pasado, exigir más cosas hacia todo, para hombre, mujer, niño, en general. Claro. ¿A alguien más se le ocurre otra idea a nivel cultural, pensando que la cultura tiene que ver con un todo, con todo lo que hacemos nosotros como personas? A nivel cultural igual abrió una puerta para que los jóvenes y los de mayor edad tuvieran con respecto a decisiones y toma del problema, que uno tuviera y pudiera afrontar como el pueblo está afrontando, ayudándose uno al otro.
Así es, o sea, a nivel cultural podríamos decir que vamos a adquirir esto de que si nos unimos parece que somos más fuertes, de que los medios de comunicación al parecer no son la única fuente de información que existe, y de que en Chile pasan cosas que son importantes de contar, po. O sea, yo creo que ahora en este momento, gracias a la tecnología, han salido una serie de noticias que probablemente antiguamente uno no se podía ni enterar. Entonces, a nivel cultural nos hemos dado cuenta de que no hay que creer todo lo que aparece y de que tenemos criterios y que tenemos información necesaria de contar. ¿Bien? Por eso es importante las estructuras, chiquillos y chiquillas, porque las estructuras nos van a ayudar a entender de mejor manera los procesos. Esa es la idea de la estructura. Yo creo que ahora con este ejemplo ya queda mucho más claro, ¿no, chiquillos, chiquillas? Sí, harto. Súper, súper. Vamos a seguir avanzando entonces para que... Hasta el momento, dudas, chiquillos, consultas. No, profe, yo una sola cosa, que me va a apagar el celular. ¿Se le va a acabar la batería? Sí, después voy a mandarle. Se le acabó la batería, parece. Diga, No lo escuché, estimado, que justo se le fue la señal. al grupo, ¿cierto? No lo sé, las clases van a quedar grabadas y luego van a estar disponibles en el aula virtual del colegio. Probablemente no hoy día, pero sí durante la semana. ¿Bien? Ok, gracias. Ya. Que esté muy bien, cuídese. Gracias por su participación. Gracias. Ya, nosotros sigamos por mientras, chiquillos. Ya vemos. Entonces tenemos el espacio, el tiempo, las estructuras. Sigamos analizando los siguientes conceptos básicos para el estudio de la historia, ¿bien? El acontecimiento, chiquillo. El acontecimiento o coyuntura. A eso me refiero con el acontecimiento. La coyuntura sería un acontecimiento. Lo voy a escribir acá para que puedan tener... El acontecimiento podríamos decir que es lo opuesto a las estructuras. Pues no es permanente, sino que es cambiante. O sea, el acontecimiento ocurre solo una vez. Y ocurre en un periodo determinado. Por ejemplo, el acontecimiento del estallido social fue el salto al torniquete. Otro acontecimiento importante dentro del estallido social fue que todos los viernes se juntara gente en Plaza Italia o Plaza de la Dignidad. ¿Bien? Por lo tanto, el acontecimiento o la coyuntura es el periodo de tiempo de mediana duración en el que se producen cambios muy notorios. En este caso podríamos decir que un claro ejemplo de un acontecimiento son las crisis económicas y las revoluciones. Sería el claro ejemplo de un acontecimiento. ¿Bien? Tenemos hasta el momento estudiado tiempo, espacio, estructuras, acontecimiento. Nos faltaría la última categoría, que sería la causalidad. Vuelvo a repetir, el acontecimiento es el hecho puntual. El salto al torniquete, la Revolución Francesa, el hecho puntual. La gota que rebalsa el vaso, podríamos decir. Eso tiene que ver con el acontecimiento, ¿bien? Y por último, tenemos la... Perdón. La causalidad o el porqué. La causalidad se refiere a intentar explicar las razones por las que han sucedido determinados hechos. Por eso la pregunta es el porqué. ¿Bien? Esto quiere decir que los acontecimientos humanos son multicausales, es decir, tienen diferentes causas que el historiador trata de estudiar a través de la historia. El por qué. Una pregunta bastante importante para responder. El por qué. ¿Por qué? Volvemos al mismo caso, al mismo ejemplo del estallido social. ¿Por qué ocurre el estallido social? ¿Cuáles son los por qué? Aquí tenemos muchos por qué. ¿Cuáles podrían ser los por qué, chiquillos, chiquillas? Los 30 pesos. Ya, los 30 pesos, muy bien. ¿Qué más?
Podríamos decir la mercantilización de la educación, o sea, que la educación sea un negocio. Otro porqué. ¿Qué más podríamos decir que sea un porqué del estallido social? No más TAC, no más AFP, no más. El no más TAC, el no más AFP, las jubilaciones paupérrimas que tienen nuestros abuelitos y abuelitas, el discriminado uso de los recursos naturales que tiene nuestro país, cómo se explotan. Tenemos muchos por qué para explicar el hecho de que haya ocurrido en Chile el estallido social. ¿Bien? Entonces, la causalidad tiene que ver el porqué de los hechos, por qué ocurren. Por eso es tan importante ir respondiendo a estas preguntas. Porque si lo vemos de manera más detenida, podemos decir que cada una de estas preguntas nos va a ir metiendo a crear un conocimiento histórico, a crear un relato histórico. Es muy importante eso, chiquillos, que no se les olvide. ¿Bien? Ahora, dudas, consultas. Acabamos de estudiar todas las categorías de la historia. No, al menos yo no. ¿Queda claro entonces cuáles son estas Sí. categorías y cuáles son su estudio y sus preguntas? ¿Bien? Ya, ahora vamos a pasar entonces a analizar la guía número 2, que es la que corresponde a esta semana. La guía número 1 es una guía que ya debiesen haber tenido en su poder, y si no la tienen, se la piden a su profesor o profesora jefe para que la puedan realizar, la cual sirve como guía de diagnóstico. Esta guía número 2, que es la que les voy a explicar el día de hoy, tiene que ver mucho más con la materia relacionada a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Bien? Les voy a pedir 5 minutos de su tiempo porque voy y vuelvo, ¿ya? No se desconecten, chiquillos. Voy y vuelvo. Ya, chiquillos. ¿Ven toda la guía, la que estoy compartiendo? ¿Sí? Ya, como les comenté, esta es la guía número 2 de historia y tiene como título ¿Qué es la historia? Estos son los contenidos que tienen que ver con justamente la diapo que les acabo de comentar y que tiene como puntaje máximo para lograr el 7, 27 puntos. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en esta guía? Es que ustedes conozcan los conceptos fundamentales de historia y ciencias sociales y que además conocer el método de investigación histórico y el uso de fuentes. Le hablé en un principio de la clase de que íbamos a ver la historia como disciplina, o sea, una disciplina que interpreta el pasado para poder comprender este presente. En esta guía, ustedes van a darse cuenta que también se puede ocupar la historia como una ciencia social, ¿bien? La cual tiene un método de investigación para ir estudiándola, ¿ya? Entonces, antes de comenzar, hay que ver el concepto de historia y ciencias sociales. Dice, ¿qué es la historia?
La historia es considerada como una disciplina, puesto que es complejo hablar sobre una verdad, ya que se utiliza principalmente para interpretar el pasado y así comprender nuestro presente. La historia también es considerada una ciencia social que cuenta con métodos de investigación, análisis y conclusiones que nos permiten no solo conocer, sino que comprender las acciones de la humanidad en el pasado y presente. ¿Bien? Entonces podríamos decir que la primera diferencia que nosotros tenemos que hacer en la historia es que existe una historia que habla de disciplina y tenemos otra historia que es considerada una ciencia social, porque cuenta con un método. ¿Bien? Primera diferencia que tenemos que distinguir. Ahora, ¿cuál es su objeto de estudio? La historia estudia los hechos y acontecimientos ocurridos al ser humano en cuanto a su pasado y que ha marcado su trayectoria en la Tierra. A eso podemos decir que se refiere con un hecho o un acontecimiento. Son los hitos que han marcado la historia nuestra en la Tierra. Bien, son esas revoluciones, esas crisis, esas guerras que enmarcan nuestra historia. ¿Cuál es la metodología? La historia utiliza una metodología de investigación en la cual se utilizan fuentes de información, se plantean hipótesis, se establecen argumentos, fundamentando la información para obtener una mayor comprensión de los hechos. Para comprender el pasado y presente de las sociedades humanas, se han configurado junto a la ciencia histórica una serie de disciplinas a las que llamamos ciencias sociales y que permiten dedicarse a la investigación, análisis y reflexión sobre la compleja vida humana en nuestro planeta. Cada una de las ciencias sociales se constituye en auxiliar de la historia, porque nos ayudan a comprender y profundizar los distintos elementos y enfoques que forman parte del devenir de la humanidad en la Tierra. ¿Bien? Entonces, las ciencias sociales que podemos destacar son la sociología, la antropología, la arqueología, la filosofía, la economía, política, demografía, paleontología, etnografía y geografía. Todas estas son ciencias sociales y podríamos decir que son ciencias amigas de la historia. ¿Ya? Ahora tenemos, bueno, en la foto aparece Fernando Brodel, el que está hablando de los tiempos históricos, y a ver qué nos dice. El tiempo histórico es el largo camino por donde ha transcurrido la experiencia del ser humano, marcada por sucesos que ocurren en periodos de corta, mediana y larga duración. El historiador francés Fernando Brodel, de 1902 hasta 1985, fue quien estudió estos parámetros temporales que actualmente son de uso común en los análisis históricos, estos llamados acontecimientos, coyuntura y estructura. A los hechos que se desarrollan en lapsos breves o de corta duración se les denomina acontecimientos. Ejemplos son los viajes, reuniones, batallas, eventos o cualquier suceso que transcurra en espacio de horas, días o semanas. Nosotros a este también le adjuntamos el ejemplo de un terremoto, ¿cierto? Tenemos también aquellas situaciones de mediano plazo o mediana duración que sirven de escenario a los acontecimientos y que pueden durar meses, años o décadas y se conocen como coyuntura o acontecimiento. Ejemplo es la influencia de una corriente intelectual, el efecto de alguna medida económica, un conflicto bélico, el desarrollo de un periodo de gobierno y nosotros aquí también dijimos, por ejemplo, una dictadura militar, ¿cierto? Y tenemos los procesos históricos de larga duración o de largo alcance. Son aquellos que constituyen los cimientos de la sociedad y que llegan a durar siglos y milenios, llamados también estructuras. Ejemplo es la adaptación del cristianismo, el proceso de descubrimiento, conquista y colonia española en América, o el desarrollo industrial de los medios de producción. Nosotros aquí también dijimos, por ejemplo, la Edad Media, ¿cierto? Ahora bien, finalmente, señalar que debido a la amplitud temporal de muchos procesos que investiga, se hace necesario dividir, clasificar o parcelar esa continuidad espacio-tiempo. Así es,
como establecemos la división más general en prehistoria e historia. Podemos decir que la prehistoria se divide en el paleolítico y el neolítico, y la historia se divide en la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bien, eso tiene que ver con los tiempos, tiempo histórico. Ahora, el método de investigación histórico, uso de las fuentes y el rol del historiador. La historia está condicionada por los intereses del historiador y el punto de vista que le impone la época y la sociedad en la que éste vive. El historiador no puede huir ni de su entorno ni de su lenguaje con el que piensa y se expresa. Para un historiador que se considera científico, esa subjetividad se complementa con la aplicación de un método científico que por definición debe ser estructurado y riguroso. Por lo tanto, para un historiador que considere la ciencia como verdad, tiene que seguir la siguiente estructura: el planteamiento del problema, la formulación, hipótesis o conjetura, el análisis de fuente, el establecer conclusiones y la elaboración de síntesis o el informe de investigación. La fuente es la historia. El historiador trabaja con los datos que le proporcionan las fuentes de información, las que constituyen la base del trabajo del historiador. Estas podrían definirse como todo documento, material o testimonio que permita al historiador investigar, obtener información que aporte elementos que sirvan para reconstruir el pasado. Bien, o sea, todo tipo de fuente o todo tipo de herramienta que nos ayude para construir la historia son considerados tipos de fuente. En este caso, la primera división que se hace en la historia son las de fuentes primarias y las de fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Son aquellas que fueron elaboradas en forma paralela a los hechos, testimonios originales y contemporáneos. También son llamadas fuentes directas. Ejemplos de ellas son una ley, un discurso, una sentencia judicial o un periódico. Tenemos también las secundarias, que por definición son reelaboraciones a partir de fuentes primarias. Muchas veces exponen interpretaciones y síntesis de las fuentes primarias. Por tanto, son fuentes indirectas. Es el caso del estudio del subsector. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir que es una fuente primaria del estallido social? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos directamente el estallido social. Ahora, ¿qué podría ser considerado una fuente secundaria del estallido social? Podría ser los análisis que han hecho sociólogos, historiadores sobre el fenómeno. ¿Por qué? Porque son interpretaciones de una fuente, no son interpretaciones directas. ¿Bien? Esa es la diferencia entre una fuente primaria y secundaria. Sigamos revisando la guía. La clasificación de fuentes. Tenemos las orales, las escritas, las audiovisuales y las materiales. Orales son testimonios como entrevistas, discursos, relatos, alegatos, canciones, programas de radio. Esto en respaldo como cassette, discos, CD, entre otros. ¿Bien? Eso es una fuente oral. Fuente escrita. Son manuscritos o impresos como leyes, memorias biográficas, registros parroquiales, cartas, diarios privados, prensa, ensayos, textos literarios, poemas, email, entre otros. ¿Bien? Audiovisuales. Pintura fotográfica, diapositivas grabados, hologramas, dibujos, afiches, películas, documentales, mapas, tablas estadísticas, planos, sitios en internet. Y por último tenemos las fuentes materiales, la cual tienen que ver con las construcciones como casas, edificios, monumentos, puentes, indumentaria, ropa, joyas, calzado, cerámica, herramientas, armas, monedas, adornos, todo tipo de objetos fabricados por los seres humanos. Bien, a eso los podemos categorizar como fuentes materiales. Ahora viene la actividad de la guía. De aquí tienen que consultarme dudas si es que no entienden algo. Tenemos actividad. Lee con detención
A continuación, y siguiendo las instrucciones, responde. Ítem número 1, términos pareados. Traslade el número del concepto de la columna A, o sea, los que están acá, al espacio de la definición que corresponde en la columna B, estos que están acá. Los conceptos son los siguientes: sociología, geografía, demografía, política y economía. Los conceptos son: ciencia que estudia los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Siguiente concepto: estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado de distribución. Número 3. Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico. Siguiente concepto: ciencia que trata del gobierno y la organización de sociedades humanas. Y por último, el estudio de las sociedades humanas. Bien, 5 conceptos, la cual da 5 puntos, cada una vale 1 punto. Esa es la actividad número 1. ¿Bien? Actividad número 2. Eje cronológico. Completa nombrando y dibujando la línea de tiempo, siguiendo el orden secuencial de las etapas de la historia nacional. Debes indicar el número de la etapa, para ello utiliza el siguiente estado: la edad contemporánea, pintada con morado; la edad antigua, pintada con amarillo; la edad moderna, pintada con azul; la edad media, pintada con verde. ¿Qué tienen que hacer acá, chiquillos? Es identificar cuáles son las etapas, cuál es primera, cuál viene después, cuál viene como 3 y cuál viene con número 4. Cada una de estas etapas ustedes tienen que pintarla y colocar, si es que corresponde, por ejemplo, a esta a la antigua, si es que esta, por ejemplo, corresponde a la edad moderna, o a la edad media, o a la edad contemporánea. ¿Bien? Tenemos cada uno de estos hechos. Entonces ustedes aquí debiesen escribir qué pasó en estas fechas, que es importante destacar. En el 2000 a.C., en el 476, en el 1553, en el 1789. Ubicar cronológicamente los hechos. Para eso tienen que pintar con cada uno de estos un color distinto y además colocarle el título, si corresponde a la edad moderna, o edad antigua, o contemporánea, o edad media. ¿Bien? ¿Se entiende, chiquillos, esta actividad? ¿Esta parte del ítem 2? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, vamos al ítem número 3. Se titula Selección única o preguntas con alternativa. Dice: selección única. Lee atentamente cada pregunta, luego de ello marca ennegreciendo la alternativa que te parezca correcta, o sea, solo una es la correcta. Dice, número 1, reconocida como una ciencia social, que sobre la base de métodos de investigación nos permite no solo conocer, sino también comprender las acciones de la humanidad en el pasado y presente. Nos referimos a letra A, filosofía; letra B, historia; letra C, sociología; o letra D, antropología. Número 2. Para conocer y comprender el pasado y presente de las sociedades humanas, se han conformado como auxiliares de la historia una serie de disciplinas a las que llamamos ciencias exactas, disciplinas estadísticas, disciplinas humanas o ciencias sociales. Número 3. Al hacer su trabajo, el historiador se encuentra con un problema de tener que explicar hechos que muchas veces no conoció. Por lo tanto, debe utilizar fuentes clasificadas según su relación con el hecho en 2 puntos: visuales y auditivas, jurídicas y eclesiásticas, primarias y secundarias, o públicas y privadas. Solo uno es la correcta, chiquillo. Número 4. Conjunto de conocimientos adquiridos por los seres humanos a través del tiempo histórico en constante relación con el espacio geográfico, expresado en el arte, tradiciones, creencias espirituales, costumbres. El texto define la geografía, cultura, historia, religión. ¿Bien? Son 4 preguntas, chiquillos, cada una con una alternativa que es la correcta. ¿Bien? Ítem número 4 y último de la guía. Dice: completa el siguiente recuadro definiendo y dando ejemplos según corresponde.
Fuentes primarias son definidas como, aparece en el texto, y tienen que dar un ejemplo. Fuentes secundarias son definidas como, definir y dar un ejemplo. Luego tienen que mencionar 3 fuentes escritas, 3 ejemplos. Como por ejemplo puede ser el diario, una noticia o el libro. Fuentes audiovisuales, mencionar 3 ejemplos. Fuentes materiales, mencionar 3 ejemplos. Y fuentes orales, también mencionar 3 ejemplos. Esta parte tiene 14 puntos, ojo que es la que vale más, para que no la dejen sin hacer, porque es la que tiene más puntos. Si ustedes logran tener todo bueno, lograrían el puntaje máximo, que serían 27 puntos, lo cual daría su nota máxima, que sería la nota 7. ¿Bien? Chiquillos, chiquillas, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Es el momento de hacer las preguntas. Yo tengo una. Dígame. ¿Qué fecha se entrega la guía? Esta segunda guía tiene que ser entregada a más tardar, déjenme que estoy hablando del calendario, el 6 de abril. Ya. Bien, a más tardar el 6 de abril tienen que entregar esta guía. Profe, yo no tengo la guía. Nadie la tiene, Gabriel, Ya. ¿cierto? Nadie Sí, tiene la sí, guía sí. porque la estamos viendo recién ahora. Ahora, Ya. esta semana, su profesor jefe debiese enviarle las guías para que la tengan. También pueden venir al colegio para poder tenerla en papel. Ojo, Ya. tienen esa Sí. libertad. Profe, el material que usó para la clase, ¿dónde lo podemos sacar? Lo van a sacar del aula virtual del colegio. Todavía no está listo. ¿Cómo, perdón? Todavía no está listo eso, creo. Todavía no está listo el material. Esta semana va a quedar disponible. Ya, perfecto. ¿Bien? Porque hay que subirlo a la plataforma. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más, chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas? Disculpe, profe, la guía hay que enviarlas por correo o aquí en el WhatsApp se puede enviar o hay que dejarla presencialmente. Tienen 2 opciones. Tienen 3 opciones. Una es que la vengan a dejar directamente al colegio. Otra es que me la manden al correo javier.valenzuela.e. Lo voy a dejar anotado, espérenme. ¿Dónde está el chat acá? Acá está. Ahí voy a anotar el correo en el chat para que lo tengan, javier.valenzuela.e@gmail.com. Y la tercera opción es que suban la guía ya resuelta al aula virtual. Ese es lo más complejo porque primero tienen que familiarizarse con ella. Entonces, la opción más coherente, César, es que si no pueden venir al colegio, me la manden por correo. Le pueden sacar foto a la guía y me mandan la foto al correo. No tengo ningún problema. ¿Bien? Profe, la guía, ¿cuándo se puede ir a buscar al colegio? Y ya está disponible. Hoy día está lista. Ya. ¿Otra más consulta, chiquillos? ¿Otra duda? Sí. Yo tengo Dígame, otra. dígame. Lo que pasa es que yo hoy fui al establecimiento y ¿Ya? quería ir a dejar las guías. Y no sé si estará usted el miércoles. El miércoles estoy de 8:30 hasta cerrar el colegio. Ya, bueno. Que le voy a entregar la guía anterior porque todavía no la he podido entregar. Súper bien, Jamie. Me la entrega nomás. No tengo ningún problema. ¿Bien? Ya, muchas gracias. ¿Estaríamos, chiquillos? ¿Tienen más dudas, más consultas? No, profe, todo bien. Ya, César. Muy bien. Ya, pues, chicos y chicas, que estén bien. Muchas gracias por su participación y nos veríamos en la próxima clase, ¿bien? Ya, adiós. Cuídense Chao, mucho. profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao.